Hoy recibí 3 llamadas. Hoy, estando en mi trabajo, recibí 3 llamadas. Una fue de un amigo que no veía, o no he visto, más bien no lo he visto, desde la preparatoria. En la preparatoria tenemos 18 años, 19 años, todavía a los 19 años todavía lo llegué a ver. Es decir, han pasado ya casi 20 años, no más, 30 años, perdón, casi 30 años de que no lo he visto. Pero tampoco había hablado con él por teléfono en estos 30 años. De repente nos mandábamos algún mensaje por las redes sociales y nos saludábamos por ahí, nos mandábamos un saludo y ya más o menos platicábamos un poco, pero no había hablado por teléfono con él el día de hoy. Hasta el día de hoy que pude hablar con él. Él me hizo una llamada. Él está en Estados Unidos, ya lleva allá 20 años y pues tiene 30 que no lo veo, o casi 30, estoy exagerando, pero para cerrar números, casi 30 años de que no lo veo. Y me habla por teléfono y me sorprendió la llamada, porque nos mandábamos mensajes por las redes sociales, ahí por Facebook nos mandábamos mensajes, pero una llamada no nos habíamos hecho. Él tiene mi número, yo tengo su número, y por ahí nos mandábamos mensajes. Pero cuando recibo la llamada me sorprendió, y su llamada era muy seria, su voz era muy seria, muy tranquila. No es la misma voz que yo conocía o que yo recordaba, alegre y bromeando. No, era una llamada seria. Y entonces entendí que ya maduramos, ya somos adultos y bueno, ya quizás la jovialidad de años atrás ya no podía estar en nuestras conversaciones, pero entre todas las cosas que hablamos, al principio le decía, dime en qué te puedo servir, dime César, por cierto, si está escuchando este mensaje le mando un saludo a César, pero digo, César, dime en qué te puedo servir. Dice, no hermano, nada más para reportarme que seguimos vivos. Y eso me movió, me movió por dentro, ¿no? Y dije, bueno, ya hablamos de otras cosas, pero después de que colgué la llamada y oré por él y estuvimos platicando un rato, colgué la llamada y me quedé pensando en eso, en que él me llamaba y me decía para reportarme de que estamos vivos, ¿no? De que aquí andamos todavía. Le digo, bueno, pues aquí andamos nosotros también. Y después recibí una llamada de un hermano que me decía, pastor, para reportarme que estoy vivo, que estoy vivo. Y dije, bueno, ya 2 llamadas en el mismo sentido. Señor, ¿qué me quieres decir al respecto, no? ¿Qué me quieres hablar respecto a esto de que se están comunicando conmigo para decirme que están vivos, como si tuvieran que pasar lista conmigo, como si tuvieran que reportarse conmigo para decirme que estaban vivos? Este hermano también tiene rato que no lo veo, también nos comunicamos de vez en cuando, pero esta llamada vino a confirmar la otra. Y entonces yo decía, bueno, Señor, ¿de qué se trata esto? Y más tarde recibo una llamada de un conocido de la infancia también, que había fallecido su hermano. Y me decía, su hermano fue una persona con la que yo trabajé cuando era adolescente, cuando tenía 18, 19 años. Me iba a trabajar con él los fines de semana o en vacaciones, porque ellos se dedicaban a vender pollo. Entonces ellos tenían una granja de pollo, o de pollos más bien, y entonces íbamos a las 4:30, 5 de la mañana a agarrar pollos, a atraparlos, a meterlos en las jaulas y transportarlos a donde ellos los vendían. Entonces trabajé con él un tiempo, varios fines de semana, y para mí era emocionante, pues era chavo, levantarse a las 5 de la mañana, andar correteando pollos, pero para él era su oficio, era su negocio. Y me avisan que falleció. Él no era la persona más amable que ustedes puedan imaginarse, o sea, no era que, ya, pásale, no era amable, era tosco, era rudo, era fuerte, más alto que yo, más corpulento que yo.
y me comparten la foto de él ya en sus últimos días, y no era la misma persona, ni siquiera su semblante se parecía. Enfermo de gravedad, delgado, con cara triste, y a mí me llamó mucho la atención verlo y saber que había fallecido. Y entonces me quedé reflexionando acerca de eso. ¿Qué noticias recibimos? ¿Qué noticias recibimos de los demás, de los que están alrededor nuestro? ¿Y cuántos están considerando, de esos con los que hablamos, de esas personas a las que vemos todos los días, de las personas a las que saludamos, con las que convivimos, amigos o no, conocidos o no, pero que te las encuentras en el camino y a lo mejor ya hasta identificas de dónde son? Es la señora de la tortillería, es la señora del negocio de verduras, y ya identificas de dónde son y los ves. Y se vuelve tan cotidiana la vida, se vuelve tan cotidiano el vivir, que no nos damos cuenta de cuán valiosa es la vida. A mí me hizo reflexionar y me hizo pensar que a veces ni siquiera estamos conscientes de que estamos vivos, ni siquiera estamos conscientes de que hoy nos despertamos y respiramos. No sé cuántas noticias han recibido en los últimos meses o cuántos avisos han recibido en los últimos meses de alguien que falleció, de alguien que ya no está, de alguien que partió, y de repente decimos, bueno, se nos adelantó, bueno, ni hablar. Y platicaba con este amigo de Estados Unidos y me decía, Axa, es que he recibido noticias de que falleció fulano, de que falleció perengano, de que falleció este, y digo, sí, lamentablemente así es. Me dice, no, pues nosotros seguimos vivos. Y era para mí como una noticia de saber que hay que valorar la vida, hay que valorar lo que tenemos, porque se dice por ahí que nada más tenemos una vida y hay que vivirla, ¿no? Y como dé lugar. No, yo creo que el ejemplo del que les pongo de esta persona que falleció, que me avisaban hoy que había fallecido, él se acabó, se acabó en cuanto a las adicciones, a la mala vida que llevó, la enfermedad se lo comió, creo que tenía diabetes, hipertensión, y la enfermedad lo acabó, se veía completa, era una persona, yo no le reconocí la foto cuando vi la foto, no porque lo quisiera ver como cuando yo lo conocía, joven y fuerte, sino al menos los rasgos de una persona van cambiando con el tiempo, pero identificas a la persona y dices, es la misma, pero ya está más grande, ¿no? O nosotros mismos cuando vemos una foto de nuestra infancia y nos vemos ahora y decimos, bueno, ahí todavía hay un parecer, ¿no? Nos parecemos un poco, tenemos los rasgos, ya hay arrugas, ya hay canas, ya la apariencia es otra, pero te identificas. Pero este hombre yo no lo reconocí en la foto, yo no creí que fuera, incluso dudé en mandarle mis condolencias a su hermano, dudé en mandarle las condolencias porque no estaba seguro de que fuera la persona que yo conocía. Pensé que era alguien más, algún conocido de él, al que le decía hermano, pero no, era esta persona. Y me doy cuenta que hay una diferencia. Y yo le decía, cuando me dieron la noticia de esta persona que falleció, Marcos, por cierto, se llamaba, le enseñé la foto a mi hijo, a Josué, el más pequeño, le digo, mira, esta persona, ya le platiqué lo mismo que les cuento a ustedes, y le decía a mi hijo, Dios ha tenido misericordia de mí. Dios ha tenido misericordia de mí porque me ha conservado, me ha dado la vida. Estoy fuerte, estoy sano. Claro, no tengo la misma fortaleza que en mis años de juventud, pero estoy vivo. Y le daba gracias a Dios por la vida que Él me ha otorgado. Y entonces me hizo reflexionar, ¿cuántas veces nos preocupamos o nos ocupamos? No preocuparnos, ¿cuántas veces nos ocupamos de aquellos que están a nuestro alrededor? Y me llevaba el pasaje de Daniel, en el libro de Daniel, en el capítulo 17, el capítulo 6, Daniel 6, porque Daniel no tiene 17. Daniel capítulo 6, no vamos a leer todo el texto, es un pasaje que ya hemos comentado antes, es un suceso que ya hemos platicado en otras ocasiones, solamente quiero tomar 2 versículos de este pasaje. Es cuando Daniel es echado al foso de los leones porque no quiso adorar la imagen del rey, y sus enemigos, sus detractores,
lo acusaron de ser rebelde al edicto que el rey había dado, y el rey, no teniendo otra opción, porque él mismo había emitido ese edicto, no teniendo otra opción, sentencia a Daniel a ir al foso de los leones, porque así había sido la ley que había establecido el rey. Y entonces manda al foso de los leones, pero el rey no estaba a gusto, ni siquiera pudo dormir esa noche, porque sabía que la decisión que estaba tomando era una decisión injusta. Pero en el versículo 20, ya cuando amanece al otro día, el rey corre inmediatamente al foso de los leones, fue apresurado para saber qué había pasado con Daniel. E incluso el mismo rey le dice a Daniel: yo no te puedo salvar, pero el Dios que tú sirves, ojalá y te salve. Y entonces Daniel es echado al foso de los leones, y al otro día cuando amanece corre el rey al foso de los leones, y dice el versículo 20, ahí en Daniel capítulo 6, versículo 20, dice: y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. ¿Cómo le llamó? Con voz triste. ¿Qué estaba esperando el rey? El rey se imaginaba que Daniel había sido devorado por los leones, y entonces no había forma de él sentirse en paz, porque él sabía que la decisión que había tomado era un acto injusto, a pesar de que era una ley que él mismo había firmado y que había sellado con el sello real. A pesar de que era una determinación del rey, él sabía que su acto era un acto injusto y que Daniel no era culpable de nada, que había sido una trampa para Daniel. Y entonces, muy triste, le dice a Daniel: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Esta pregunta no es solo una pregunta, es una exclamación de súplica, esperando que el Dios a quien sirve Daniel, esperando que el Dios al que sirve Daniel lo haya salvado, porque él en su humanidad no había podido salvar a Daniel, aun cuando Daniel era inocente. Y entonces este grito desesperado, bueno, no desesperado porque dice que lo grita de manera triste, que da voces desesperadas por gritándole tristemente a Daniel: Daniel, el Dios, el siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Hay un reconocimiento del rey de Daniel, que es un siervo de Dios, pero también hay un reconocimiento del rey de que el Dios al que Daniel sirve es un Dios vivo. Y ese reconocimiento tenía que verse reflejado en la esperanza del rey de que Daniel estuviera vivo. Entonces dice: si tu Dios es vivo, si tu Dios es grande, si tu Dios es poderoso, tan poderoso y tan grande, que preferiste ser fiel a tu Dios que ser fiel a tu rey, es decir, no te inclinaste ante tu rey porque tu Dios no se iba a agradar de ello, y preferiste ser fiel a tu Dios que ser fiel a tu rey, dime que ese Dios que mereció tu vida en sacrificio, o que a quien le ofrendaste tu vida en sacrificio, realmente te salvó. Ese es el grito del rey. Eso es lo que el rey está esperando, como un grito de esperanza, de que ojalá el Dios de Daniel sea tan poderoso como para librar a Daniel de los leones. Esa es su inquietud. Y me encanta la respuesta de Daniel. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y luego dice el versículo 23, para completar el pasaje, para completar la historia, dice el versículo 23, ahí en Daniel, capítulo 6, versículo 23, dice: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él. ¿Cómo se sintió el rey? Alegre por él, porque falló su edicto, porque falló su sentencia, porque falló su condena. No, estaba contento porque Daniel había sido librado de la boca de los leones. Dice: para que no me hiciesen, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de... versículo 23. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y esta es la parte importante de este pasaje. Daniel fue librado de la muerte por una sencilla razón: porque había confiado en su Dios. Y entonces, cuando el Señor me lleva a este pasaje,
después de haber oído o de haber recibido estas 3 llamadas, 2 llamadas para decirme aún estoy vivo, y la otra llamada de otra persona, aún estoy vivo, y una tercera llamada para decirme falleció, hablando de otra persona, me hicieron pensar la gran diferencia que existe entre servir a Dios y no, entre confiar en Dios y no confiar. Porque aún podemos estar vivos, pero no vivir como vivos, sino vivir como muertos. Tener una vida de dolor, de sufrimiento, de angustia, de tristeza, y estar más bien como muertos, aún estando vivos. Y me gusta lo que dice el texto de Daniel, que Dios había librado a Daniel porque Daniel había confiado en su Dios. Lamentablemente, el ser humano no valora la vida hasta que ve la muerte. Ya sea cercana, en alguna persona cercana, en algún conocido, en alguien que te enteras, o en tu misma persona. Yo reflexionaba hoy acerca de precisamente las veces que he estado cerca de la muerte, a punto de morir, literal, o sea, incluso considero que en una de esas veces me morí y aún el Señor me pudo salvar de ahí, de la muerte. Pero recordaba esos momentos, todas las veces que el Señor me ha librado de la muerte. Se las he contado varias veces, cuando me estuve casi ahogando en el mar, cuando tuve un accidente automovilístico, cuando iba con toda la familia de mis papás y mis hermanas, incluso iba mi abuelita y unos primos ahí iban en el carro de mi papá, y el carro se desbarrancó, o sea, literalmente se desbarrancó, se salió a una barranca, y bendito sea Dios, había una piedra tamaño familiar ahí, y el carro, entre toda la barranca que había, que no había piedras, entre toda la barranca que había una sola piedra en toda la barranca, y ahí se fue a detener el carro. Todos salieron lastimados, todos, con una fractura, con una herida, con una lesión, con una contusión fuerte, con una luxación. Todos salieron lastimados, hasta mi hermana más pequeña. Pero yo no tuve ni un rasguño. Yo decía, Señor, ¿pero por qué? Yo decía, todos en mi familia, no digo que yo sea mejor que mi familia, o que yo sea mayor que mi familia, o que a Dios le importo más que mi familia, de ninguna manera. Ni tampoco podría decir que yo le importo más a Dios que cualquier otra persona, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que puedo observar que siempre Dios ha tenido cuidado de mí. Y hoy estoy más convencido que nunca, que a pesar de todas las cosas que he vivido y de todos los accidentes que he tenido, me han abierto la cabeza, no se me salió el cerebro porque era muy grande, yo creo, pero me han abierto la cabeza, me he roto la cara, me he lastimado muchas veces, he estado a punto de morir, y la última vez, la penúltima vez que estuve a punto de morir fue con una reacción a una medicina. Me inyecté un medicamento y reaccioné y me dio un shock anafiláctico, y yo siento que me morí por unos segundos, no sé si unos minutos, pero me morí por unos segundos. Y cuando reaccioné, bendito sea Dios, puedo contarla hoy de que salí libre de la muerte. Y cuando yo reflexionaba en ello, yo decía, porque eso se oye muy así, muy de película, ay, el pastor, el Señor le salvó la vida, y no lo platico como presunción o como para presumir de que he estado cerca de la muerte y el Señor me ha librado. No me atrevería a decir eso, porque al final de cuentas ha sido Dios quien ha tenido misericordia de mí. Pero sí puedo reconocer, o puedo afirmar y asegurar, de que Dios tiene un plan, y hay un plan que Dios quiere cumplir en cada uno de nosotros. No importa cómo vivamos. Incluso la Biblia dice que antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Que esa era la condición de vida que teníamos, una condición de muerte. No porque estuviéramos muertos físicamente, sino porque espiritualmente no teníamos posibilidades de vivir. Nuestra condición espiritual era mala, estábamos mal delante de Dios, estábamos equivocados delante de Dios, y eso provocaba una muerte dentro de nosotros. Y podríamos estar vivos en este planeta y tener un cuerpo vivo en este planeta, pero estar muertos por dentro. Y la Biblia dice que el Señor nos rescató de esa muerte, que el Señor nos trasladó de las tinieblas, ese espíritu de muerte, esa condición de muerte, por nuestros pecados y por nuestra forma de vivir,
para trasladarnos a su luz admirable, para vivir, para tener vida en Cristo. Y hoy tenemos esa vida, hoy Dios nos ha dado esa vida. Entonces, cuando yo encuentro a Daniel, y reflexionando en estas noticias que recibí hoy por teléfono, cuando yo encuentro a Daniel y me encuentro un rey que le pregunta, ¿te pudo salvar tu Dios? Y Daniel le dice, vive, oh rey, y vive para siempre, porque Dios sí me salvó. Y la respuesta y la situación es, Dios le salvó y Dios le ayudó a Daniel, porque Daniel había confiado en Dios. Nosotros podemos vivir o podemos tener una vida a medias, simple, triste, sufriendo por lo que nos pasa o llorando por lo que nos pasa, o podemos tomar la decisión de vivir cada día, de anhelar tener una vida mejor, de que la tristeza no se enseñoree de mí y yo viva triste toda mi vida, o me sienta solo, o me sienta arruinado o condenado a una vida miserable. Yo puedo anhelar tener una vida mejor, debo de desear tener esa vida mejor. Ahora, curiosamente, no podemos anhelar esa vida porque estamos atrapados en una condición que nos hace sentir que no merecemos ni siquiera vivir. He escuchado muchas noticias y he visto muchos comentarios y he visto noticias de gente que se quita la vida, que se quiere suicidar, que recurre al suicidio como solución a sus problemas. Y yo creo que ese es uno de los engaños más grandes que el diablo utiliza para engañar a la gente y decirle no hay posibilidades de mejorar tu vida. Hay gente que se desespera tanto por lo que le pasa que hasta se enferma por lo que le está pasando. Ni siquiera porque la enfermedad esté ahí. La misma angustia provoca esa enfermedad. Y Dios no quiere eso para nosotros. Pero sigamos el consejo de Daniel o sigamos la experiencia de Daniel. Daniel no pudo evitar ir al foso de los leones. Tampoco el rey, que lo protegía y que lo quería mucho, tampoco pudo evitar que Daniel fuese al foso de los leones. Era un edicto, era una ley y tenía que ser enviado al foso de los leones. Pero el secreto de Daniel estuvo en confiar en Dios. Esa fue la diferencia y eso hizo que Daniel conservara la vida, que Dios le permitiera vivir. Entonces, si nosotros necesitamos renunciar a esa condición de muerte, y no solamente hablo del deseo del suicidio, porque algunos piensan en ello, o el deseo de renunciar a la vida, no suicidarse precisamente, pero sí el ya no querer saber nada, el quererse apartar del mundo, el quererse apartar de la familia. Hay gente que yo conozco que me han confesado y me han dicho, es que llega el momento que estoy tan desesperado que quisiera botarlo todo e irme, correr, salirme, huir, a donde sea, menos a mi casa y a mi familia o a mi trabajo, porque es tan desesperante lo que estoy viviendo que ya no lo quiero vivir. Y creo que si corro, que si me escapo, que si me voy, probablemente logre tener una vida mejor. No, esa tampoco es la solución, porque a donde quiera que vayamos, ahí nos va a perseguir el problema. A donde quiera que nos querramos esconder, ahí nos va a encontrar la situación, porque el problema ni siquiera está fuera de nosotros, el problema ha entrado dentro de nosotros. La situación, el pensamiento, la desesperación, la tristeza, el dolor, entra dentro de nosotros y como nosotros le dimos cabida, no importa qué tan lejos corramos, no importa qué tanto nos alejemos de la situación o de la familia, nos vamos a encontrar con el mismo sentimiento y nos vamos a encontrar con la misma situación o las mismas circunstancias porque el problema ya lo llevamos dentro. Entonces no se trata de huir del problema, no se trata de renunciar a la vida, no se trata de buscar el suicidio como una solución, se trata de enfrentar la vida. Y la mejor forma de enfrentar, yo no me imagino a Daniel diciendo, pues échenme al foso, pues total. O sea, échenme ya. Al cabo ya viví muchos años y ya hice lo que tenía que hacer, ya profeticé, ya escribí un libro, ya le hablé al pueblo de Dios, ya estuve con varios reyes, ya, métanme al foso de los leones. No, de hecho, él dice, yo soy inocente, pero Dios me librará. Y si Dios me libra, pues qué bueno. O como Sadrach, Mesach y Abednego, que les dicen a Nabucodonosor, ¿no se dan cuenta que los voy a echar al horno de fuego? Arrepiéntanse para que los libre de eso. Y dicen Sadrach, Mesach y Abednego, no nos vamos a arrepentir, no nos vamos a inclinar ante tu imagen. Y dice, a ver si su Dios lo salva, dice el rey. Y dicen Sadrach, Mesach y Abednego, aunque Dios no nos salvara,
aunque tengamos que morir en el horno de fuego, no nos vamos a inclinar ante tu imagen. Y aún estando en el horno de fuego, Dios los libera del horno de fuego y salen vivos. Dice la Biblia que si ni siquiera olían a humo, ni siquiera olían. Yo aso carne, prendo una fogata, prendo leña y ya huelo a humo, ya me impregné. Ellos salieron sin oler a humo, no olían a humo, porque habían confiado en Dios. Entonces no se trata de huir de la muerte, no se trata de huir de nuestras circunstancias o de lo que estamos viviendo. La muerte no es la solución a nuestros problemas. Le voy a abrir mi corazón y no me vaya a juzgar por esto, pero hace muchos años nosotros estábamos en una situación tan grave económicamente, mi esposa y yo y mis hijos, estábamos en una situación tan grave económicamente que en algún momento yo pensé que era mejor que yo muriera. Incluso oré y le pedí a Dios con todo mi corazón que me quitara la vida. Y le dije a Dios, le valgo más a mi esposa muerto que vivo. Es decir, le voy a solucionar más problemas a mi esposa si muero que si sigo vivo. Y ese era mi pensar, y lo pensé por mucho, no crea que un ratito, 5 minutos, lo pensé muchos días. Y muchos días en la noche yo me quedaba orando en la noche y le decía, Señor, ya quítame la vida, ya no quiero vivir, es muy complicado, tengo muchos problemas, genero más problemas de los que resuelvo. Y tenía la intención de resolver problemas, pero no los resolvía, los empeoraba la situación, empeoraba mi situación con mi esposa, mi situación financiera, y en lugar de salir del problema me metía en otro, y yo le decía a Dios, ya quítame la vida, ya no quiero vivir. Porque yo pensaba que de esa manera se solucionarían mis problemas. Pero ese es un engaño. La muerte no es la solución a nuestros problemas. La muerte no es la salida fácil que aparentemente parece ser o la solución inmediata a nuestros problemas. No es cierto, porque no se terminan los problemas. Después tendremos una vida, después de la muerte enfrentaremos una vida. Y si esta vida se nos hizo difícil, la eternidad sin Dios es más difícil. Entonces, no es la solución a un problema. Sin embargo, y siguiendo el consejo de Daniel, podría ser fácil decir, confíen en Dios y entonces la muerte no tendrá efecto sobre ustedes y entonces podremos vivir y entonces tendremos vida, entonces podremos hacer muchas cosas y tener una vida más feliz. ¿Cómo confiamos en Dios? ¿Cómo podemos asegurarnos que estamos confiando de la misma manera que Daniel confió? ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos confiando de la misma manera que Sadrach, Mesach y Abed-Nego confiaron? O incluso el mismo David, cuando enfrenta a Goliat, semejante gigante de casi 3 metros 10 de altura, y enfrenta a David, un pequeñito adolescente, jovencito de 16, 17 años, que enfrenta al gigante, y todos en el ejército de Israel tenían miedo de enfrentar a ese gigante porque sabían que iban a morir. Y no solamente iban a morir ellos, sino que el pueblo de Israel iba a ser esclavo, iba a quedar en la conciencia de la familia que alguien que se atrevió a enfrentar al gigante era la causa de que fueran esclavos de los filisteos. Y sin embargo David sale y enfrenta al gigante. Y David sale confiado en Dios cuando enfrenta al gigante. Y mientras el gigante lo amenaza y le dice, ¿qué soy perro para que vengas contra mí con espadas, con piedras y palos? Y David le dice que él sería derrotado por Jehová, el gigante sería derrotado por Jehová de los ejércitos, que Dios le iba a entregar en sus manos. ¿Qué certeza tenía Daniel? Esa confianza no es que David fuera intrépido o de esos valentones que salen y enfrentan la vida, ¡ay, total, no pasa nada y que Dios está conmigo! No era un valentón que salía a buscar bronca. De hecho, ni siquiera estaba en la guerra David, estaba en su casa y su padre lo mandó. Pero David sale a enfrentar un problema con la confianza en Dios. Y yo creo que eso es lo que necesitamos, confiar en Dios de esa manera. Quizás los problemas que estamos viviendo, quizás los problemas por los que estamos pasando nos hagan creer que no hay forma de resolverlos, que la mejor forma de resolverlos es morir. Yo creo que no.
Y por lo que hemos leído ahora y por lo que les he platicado de Sadrac, Mesac, Abednego, de David, de Daniel, que ellos mantuvieron su confianza en Dios, eso fue lo que les dio la victoria, aún sobre la muerte. Nosotros podemos estar creyendo, o más bien, podemos estar afirmando que confiamos en Dios. Si yo pregunto, ¿confían en Dios? Seguramente ustedes me dirán que sí. Pero ¿hasta qué punto podemos confiar en Dios? ¿Hasta qué punto confiamos que Dios nos va a sostener y que Dios nos va a respaldar en la vida que tenemos que enfrentar y en las circunstancias que tenemos que vencer? ¿Cómo podemos asegurarnos de que en verdad estamos confiando? ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestra confianza está en Dios y no en nuestras fuerzas? David no confió en sus fuerzas para enfrentar a Goliat. Sadrac, Mesac y Abednego no confiaron en sus capacidades para ir al horno de fuego. Y Daniel no estaba confiando en que era el profeta de Dios o el ungido de Dios o el hombre de Dios para aceptar ir al foso de los leones. No, estaban confiando en Dios. No estaban poniendo fe en la fe, estaban poniendo fe en Dios. ¿Cuándo es cuando ponemos fe en la fe? Cuando creemos que creemos. Pero a la hora de los cocolazos nos rajamos. Cuando a la hora de las circunstancias tomamos malas decisiones. Cuando a la hora de los problemas corremos por una solución y no corremos a Dios. Corremos por ayuda desesperados, gritando a la comadre, al vecino, a quien sea, pidiendo que nos auxilie, pero no estamos confiando en Dios de ninguna manera. Sucedió algo esta semana y recibimos una noticia de algo terrible. Y entonces me decía mi esposa, ¿qué podría hacer esas personas? ¿Qué podrían hacer esas personas que están en esa situación difícil? Yo le decía a mi esposa, decir la verdad. No, pero es que si dicen la verdad, probablemente la mamá se enferme al oír la verdad, probablemente la hermana se enferme al oír la verdad. Entonces cuando oigan la verdad se van a enfermar y ¿qué tal que si la hermana muere y la mamá muere? Y entonces, por decir la verdad, le digo, no, precisamente eso es poner la confianza en Dios. Que cuando dice la verdad no se va a morir, que no le va a pasar nada, porque a veces que ocultamos las cosas porque no le vaya a hacer daño. Y estamos permitiendo que la maldad tome control. Estamos permitiendo que la maldad se enseñoree de una circunstancia. Ahora, no estoy diciendo que seamos cínicos y digamos, bueno, hice esto y qué, ya, total. Si te mueres no te vas a morir porque Dios no te va a dejar. No estoy diciendo que seamos cínicos. Ni que seamos, dicen en mi tierra, vale gorros, que no les importa nada. No, hay que medir las consecuencias. Pero algo que tenemos que hacer es poner nuestra confianza en Dios. Cuando decimos que creemos, cuando decimos tengo fe y me espero, pero ya el momento de que viene el tiempo límite y la fecha límite y el momento límite y digo, no, creo que Dios no me escuchó y entonces busco una solución, eso es poner fe en la fe. Pero cuando tú tienes fe en Dios, tú te esperas. No importa que te echen al foso de los leones, no importa que te echen al horno de fuego, no importa que te salga un gigante al que tengas que enfrentar. Hasta el final confías que el Señor te dará la victoria. Y al final confías que todo estará bien. Y al final puedes estar seguro que quizás el mundo se caiga, que quizás el mundo se venga abajo y quizás todo se destruya y todo se arruine, pero al final tú confías en que Dios hará maravillas. Entonces, a veces tienes que esperarte hasta el final. A veces tienes que esperarte hasta el momento más duro, más complicado de la situación, cuando parece que ya es el fin. Imagínense a Daniel en el foso de los leones, adentro del foso de los leones. Yo me lo imagino, no paseándose en medio de los leones, a ver, muérdeme, a ver, dame una mordida, a ver si Dios te deja, a ver si Dios te vas a quedar chimuelo si me muerde. No me imagino a Daniel desafiando a los leones. Yo me imagino que en cuanto Daniel cayó al foso, lo que puso, cerró los ojos, no quiso ver ni a los leones, cerró los ojos y se puso a orar. Y poniéndose a cuentas con Dios, diciéndole, Señor, si en esta voy a morir, ten misericordia de mí, perdóname todos mis pecados. No nos cuenta, la Biblia no nos cuenta el momento en que Daniel está dentro del foso, ni lo que Daniel hizo dentro del foso. No nos cuenta eso, porque el asunto no era aplaudir a Daniel la fe que tenía, o la confianza que tenía en Dios. El punto no es aplaudir a Daniel por la victoria que iba a lograr. El punto es aplaudir a Dios
porque la confianza que Daniel tuvo en Dios fue lo que le libró. Entonces, de eso se trata la fe. No se trata de que cuando salimos del problema nos digan, ¡oh, bravo! Lo lograste, qué bien que lo hiciste, saliste del problema. No sé, si te preguntan, ¿cómo le hiciste? Dios me ayudó, no sé ni cómo salí de esto. De aquellos días en que yo pensaba que era para mí mejor morir que seguir vivo, y le aclaro, yo ya era cristiano. Yo ya creía en Dios, yo ya leía la Biblia. Y aún así yo tenía pensamientos de que para mí era mejor morir. En esos momentos de desesperación, el Señor trataba conmigo en esas noches de llanto y de gritos desesperados. ¡Ya, llévame, Señor! Y el Señor trataba conmigo y era como decirme, no te voy a llevar. Te falta mucho por hacer, te falta mucho por caminar. Te falta ver a tus hijos crecer y enseñarles el camino correcto, y enseñarles la forma de vivir, y enseñarles mis mandamientos, y te falta servirme. Todavía ni era pastor. Y te hace falta mucho por hacer. Y yo decía, no, ya quiero morir. No, ya te falta mucho. Y de repente empecé a ver cómo la mano de Dios se empezaba a mover a mi favor. No le digo que yo ya confiaba en Dios. No le estoy diciendo que yo ya confiaba en Dios y entonces el Señor me empezó a ayudar. No, yo estaba desesperado por salir. Yo lloraba porque no quería vivir la vida que estaba viviendo, ni tener los problemas que tenía financieros, ni los problemas que tenía con mi esposa y con otras personas porque tenía problemas en el trabajo. Todo se juntó en ese tiempo. Y no le estoy diciendo que entonces vino la fe y me levanté y empecé a confiar en el Señor y todo se resolvió. No, yo estaba llorando, yo estaba angustiado. Pero el Señor me empezó a mostrar pequeñas cosas donde Él me mostraba que Él estaba conmigo. Cosas como orar por alguien y que sanara. Cuando yo oraba por alguien en aquel entonces, no crea que tenía toda la fe para que sanara. No tenía fe siquiera. Y entonces, pero me decían, hermano, ore porque está enfermo. Yo oraba y decía, el Señor que haga lo que Él pueda. Y ya decía, Señor, sánalo, si tiene fe, si quieres. Y hacía unas oraciones bien raras y bien mediocres y bien con miedo y con inseguridad. Y así oraba. Y de repente yo me sorprendía porque sanaban. Y yo decía, Señor, cuando oro con más fe, no sanan. Y ahora que ni fe tengo, están sanando. Y el Señor me decía, es que no eres tú, Axa, soy yo. No se trata de ti, se trata de mí. Y entonces empezó a darme muestras, empezamos a pagar las deudas, empezamos a pagar las cuentas, empezamos a salir de los problemas financieros, empezó a arreglarse nuestra situación matrimonial, empezamos a llevarnos mejor, empezamos a resolver las cosas. Y entonces la fe empezó a crecer. Y entonces me di cuenta que confiar en Dios no se trata de todo lo que tú puedes hacer. No se trata de confiar en que tienes el poder, que tienes la fe, que tienes la unción para hacer cosas grandiosas. No se trata de eso. Confiar en Dios es confiar que aunque eres un trapo viejo, una vasija de barro, eres un gusano en la tierra, aún así Dios puede ayudarte. Eso es confiar en Dios. No se depende de cuántas fuerzas. Mire, si tuviéramos las fuerzas para salir de nuestros problemas, no necesitaríamos de Dios. ¿Qué es lo que hace la gente que no confía en Dios? ¿En quién confía? En ellos. En ellos, en su dinero, en sus palancas, en los conocidos que tenga, en los padrinos, en los que les pueden echar la mano, en su familia que les puede echar la mano. ¿En quién confía la gente? En todos menos en Dios. Pero cuando ya tienen el agua hasta el cuello, y cuando ya nadie más les puede ayudar, entonces ahora sí, claman a Dios y dicen, Señor, ay sí, ahora sí, échame la mano. Ay Diosito, ayuda. Ay Diosito, envía tus ángeles. Ay Diosito, manda lo que sea necesario para ayudarme. Entonces, cuando confiamos en Dios, no se trata de confiar en que tengo los recursos, en que tengo los medios, en que tengo la capacidad, en que tengo las fuerzas para salir adelante. Confiar en Dios es que aunque no tenga nada, y aunque no pueda hacer nada, y aunque ya no tenga fuerzas, y aunque ya no tenga la capacidad para hacerlo, para resolverlo, Dios sí me puede ayudar.
Dios sí me puede sacar de ese hoyo. Dios sí puede detener la boca de los leones y cerrarles la boca y mandar un ángel a defenderme y sacarme de ese pozo. Yo creo que no podemos seguir viviendo, pensando o creyendo que nuestra capacidad es la que nos va a librar. Eso no es confiar en Dios, es confiar en ti, es confiar en tus fuerzas, es confiar en tu capacidad. Si es así, si confías de esa manera, pues ¿para qué necesitas a Dios? Hoy se nos enseña, el mundo enseña, la gente en el mundo enseña, los filósofos, los pensadores, los motivadores personales, le enseñan a la gente a confiar en sí mismos. Y yo no digo que no tengamos confianza en nosotros mismos. Lo que estoy diciendo es que la gente está enseñando hoy, y muchos cristianos han creído, que la forma de salir adelante es confiar en uno mismo. Honestamente, nosotros mismos nos fallamos. Nosotros mismos nos decepcionamos. Nosotros mismos tomamos decisiones que dijimos que no íbamos a volver a tomar nunca y las volvemos a tomar. Les decía, el domingo tenemos el hábito de tropezar con la misma piedra. Entonces, ¿cómo podríamos confiar en nosotros mismos? Y creo que ese es el problema, porque al querer confiar en nosotros mismos y al conocernos y saber que nosotros mismos nos hemos decepcionado, nos cuesta mucho trabajo confiar en que Dios nos puede sacar. Pero yo les tengo una noticia: Dios no te va a decepcionar, Dios no te va a defraudar. Tienes que esperar hasta el final. Y aún pasando por el foso de los leones, tienes que confiar que aún ahí el Señor te sostendrá. O decir como Sadrach, Mesach y Abednego: aunque Dios no nos librare, no me voy a rendir. Aunque Dios no me sacara del horno de fuego, no me voy a rendir. No importa cuáles sean mis circunstancias, no importa qué fue lo que pasé, no importa qué fue lo que viví, cuánta gente me hizo daño, cuántos me decepcionaron, cuántas pérdidas tuve, cuán fracasado estoy, porque luego medimos el éxito de una persona en sus méritos y en sus logros, y si no tiene muchos logros y muchos méritos, consideramos que es una persona fracasada. Pero no importa cuántas veces hayamos fracasado, ni siquiera importa si somos aptos o no somos aptos para calificar para que Dios nos ayude. Ni siquiera deberíamos de considerar si calificamos como buenas personas para que Dios nos ayude. Les soy honesto, en aquel momento de desesperación, cuando yo quería morirme, no era la mejor persona. Había decepcionado a mi esposa, había decepcionado a mis hijos, y no digo que cometí pecados terribles, simplemente era un mal administrador del dinero. Y había decepcionado a mi esposa, y había decepcionado a mis hijos, y teníamos problemas financieros por causa de mis malas decisiones, y yo no era una buena persona. Tenía problemas en mi trabajo, tenía problemas en la iglesia, tenía problemas en la casa, y eso me hacía una persona no calificada para recibir la ayuda de Dios, para recibir el respaldo de Dios en lo que yo necesitaba o en la ayuda que necesitaba de parte de Dios. Bueno, la Biblia dice en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 25. Vamos a leer del 25 al 31. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 25 al 31. Dice la palabra del Señor: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y Pablo no está diciendo que Dios sea insensato o que Dios sea débil. No, para nada. Pablo no está haciendo esa afirmación. Pero Pablo está haciendo una comparación y dice: si Dios fuese insensato, la parte más insensata de Dios, o lo que Dios es más insensato, o lo que sea más insensato de Dios, es más sabio que los hombres. Y si Dios fuera débil, dice Pablo, y si Dios fuese débil, la parte más débil de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres.
No es que Dios sea insensato ni que Dios sea débil. Pero bueno, dice Pablo, esta es la comparación. Pero luego sigue diciendo Pablo, ahí en el 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, ojo aquí, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Yo alguna vez dije, ay, pero soy renecio, no entiendo, no cambio, tomo las mismas decisiones, cometo los mismos errores, tengo las mismas deficiencias. Y dice Dios, así te escogí. Necio, necio como eres te escogí. Y no porque quiero que seas necio, sino porque la necedad en ti la transformaré en sabiduría. Ay, Señor, pero soy tan débil, no puedo resistir esto. Señor, soy tan débil porque no puedo ni orar, no puedo ni leer la Biblia. A veces no tenía ganas de ir a la iglesia. Y el Señor dice, así te escogí, débil. Porque cuando tú eres débil, yo soy fuerte en ti. No es que Dios quiere que seamos débiles, aclaro, ni quiere Dios que seamos necios. La necedad tiene consecuencias. Ya le hablé en algún momento de la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento. La necedad tiene consecuencias. Cuando somos necios, vamos a sufrir las consecuencias de nuestra necedad. No está diciendo Dios que seamos necios. Lo que está diciendo Dios es que nos vio necios y dijo, así de necio, así como eres de necio y terco y dijeran en mi tierra de mulo, así como eres, así te quiero, porque de esta manera te voy a transformar. Y la gloria que se manifieste en ti, el poder mío que se manifieste en ti, hará de ti una persona distinta. Hoy yo sé que no soy la misma persona que aquel entonces. Hoy yo no quiero morir. Hoy yo quiero vivir. Hace unos años atrás, ustedes se dieron cuenta que en la iglesia me andaba muriendo. Me ahogaba cuando hablaba. Y aquí, bendito sea Dios, mientras predicaba, yo quería seguir predicando todo el día porque mientras predicaba podía respirar bien, pero había momentos en que no podía ni respirar. Y alguien me dijo, si no tienes cuidado, un doctor me dijo, si no tienes cuidado te puedes morir. Y dije que yo no quiero morir. Y en aquel entonces decía, Señor, yo no quiero morir. Tengo mucho por hacer, todavía me faltan muchas cosas que ver. Quiero que se derrame tu gloria, quiero ver tu poder, quiero ver la iglesia crecer, quiero que mis hijos crezcan y te sirvan y sean exitosos en la vida. Hay muchas cosas, yo no quiero morirme hoy. Le doy gracias a Dios todos los días por la vida que me da, pero no estoy buscando la muerte, ni estoy siendo intrépido o no estoy siendo imprudente para encontrarme con la muerte y decir voy a correr mi carro a toda velocidad, al cabo Dios me libra. No, eso es imprudencia. O me arriesgo haciendo cosas incorrectas, ¿no? La vez pasada que estábamos así, preparando el horno para los panes de los niños, no sé si se acuerdan, estaba yo cortando unas láminas y de repente al cortar la lámina, prendo la cortadora y me rebano un dedo. Y me corté el dedo y dije, oh, caramba, no me acuerdo ni cuál dedo ya sanó. Me corté el dedo, no llegó al hueso por pura misericordia de Dios, pero me quedaba volando el pedacito aquí de dedo. Y se me queda, pastor, corra, vaya que la tiene. No, ahorita yo me agarro y me puse un pedazo de diurex y ya hasta que yo me puse, no, vete al médico, ya fui y me dio unas puntadas. Pero yo no estoy buscando, ¿no? Y eso fue una imprudencia de mi parte por no tomar las precauciones. Ahora no, ahora corto lámina en mi casa, y me pongo mis guantes, me pongo protección para no lastimarme. Digo, ya no me vuelve a pasar. Bajamos unos colchones viejos de la casa y al levantar los colchones, una varilla estaba salida, un resorte estaba salido, y levanto el colchón y me rebano el dedo. Y estaba mi hijo cargando conmigo el colchón. Y volteo a ver mi dedo y le digo, no sangres. Y se me queda viendo a mi hijo. Papá, ve, ponte algo ahí. No va a sangrar. Ya terminamos de bajar los colchones. Y dice, mi hijo, a ver tu dedo. Y ya le enseñé el dedo y no estaba sangrando. Y dice, papá, ¿cómo le hiciste? Le digo, no, yo no hice nada, fue el Señor el que lo hizo. Yo no estoy buscando mi muerte, ni tampoco estoy dando este mensaje desafiando a la muerte para que la muerte venga y me confronte. El Señor reprenda ese espíritu.
Pero lo que les quiero decir es que no podemos darnos por vencidos. Si confiamos en Dios, no es porque seamos extraordinarios. No es que sea merecedor del favor de Dios o que yo pueda decir a Dios, Señor, ya me lo merezco. Estuve yendo a la iglesia todo el año y no falté. Estuve ofrendando y diezmando y no fallé ni un día y ya me merezco tu ayuda y ya me merezco tu provisión y ya me merezco tu sanidad y ya me merezco el milagro por el que te he estado pidiendo. No, no nos merecemos por nuestros méritos, es su gracia. Somos lo vil y lo menospreciado del mundo. Se lo leo. Somos los necios y somos los débiles, dice el versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Nadie diga, yo soy así, o Dios está conmigo, o yo hago milagros, o Dios me ha prosperado, o Dios me ha bendecido porque me lo merezco. No, dice Pablo, nadie se jacte, nadie presuma de lo que Dios está haciendo en su vida porque esa persona tiene la capacidad o se lo merece. Dice Pablo, no es porque no lo merezcamos. Somos lo vil, somos lo menospreciado del mundo. ¿Qué es lo menospreciado? Lo que no tiene valor, lo que no tiene precio. Yo me acuerdo hace muchos años, antes de conocer al Señor, yo me acuerdo que nadie daba un peso por mí. Nadie daba un peso por mí. Yo vivía en la calle, mendigaba por unas monedas y cuando le pedía a la gente una moneda decía, quítate mugroso. Quítate de aquí, apártate adicto. Y menospreciaba mi vida, diciendo que no valía mi vida. Y entonces de repente viene Dios y me dice, Axa, sí vale tu vida. Para mí sí me importa tu vida. Para mí sí tiene valor tu vida. Y entonces cuando yo no tenía precio, cuando nadie valoraba mi vida, cuando nadie pensaba en mí o apreciaba mi vida. Yo sé que mi familia sí estaba preocupada por mí, pero me refiero a que nadie sería capaz de dar un peso por mí. Porque no me lo merecía, porque no era una persona digna de confianza. Usted no le confiaría las llaves de su casa a alguien que no le dé garantías de confianza. Yo no era una persona de confianza. Y sin embargo Dios dijo, tú, para mí sí tienes precio. Para mí sí tienes valor. Y era vil, una persona vil es alguien que no tiene escrúpulos, alguien que no tiene moral, alguien que no tiene ética, alguien que no tiene valores, alguien que no tiene principios que le ayuden a ser correcto, a vivir de manera correcta. Esa es una persona vil, que toma malas decisiones, que perjudica a otros. Esa es una persona vil. Y eso es lo que éramos antes sin Dios. Y dice Dios, así te escogí, así te quiero. Porque no tenías valor, porque eras una persona en la que nadie podía confiar. Imagínese ahora Dios nos confía hasta la palabra, nos confía la fe, nos confía la unción, nos confía la presencia de Dios, nos confía el poder hablarles a otros y decirles, mira Dios te ama también a ti. Y uno puede decir, no, ¿cómo me puede amar si no soy digno del amor de Dios? Bueno, ese es precisamente. Entonces, por eso confiar en Dios, como Daniel confió en Dios, nos va a dar la victoria de nuestras adversidades, porque no confiamos en nosotros mismos, no confiamos ni siquiera en lo que tenemos o en lo que podamos tener. Confiamos en que aún sin tener nada, o aún siendo sin precio, menospreciados, o siendo viles, podemos confiar en que Dios nos puede sacar del foso de los leones. Esa es la confianza que tenemos que tener. Esa es la confianza que expresó Daniel, esa es la confianza que expresó David, esa es la confianza que expresó Sadrach, Mesach y Abednego, y Abraham, y Jacob, e Isaac, y Pablo, y Pedro, y Juan, y todos los que están en la Biblia describiéndonos una confianza. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, les llama la Biblia los héroes de la fe. Aquellos que aprendieron a confiar en Dios. Y si usted lee la historia de todos ellos, ninguno era confiable. Ninguno era digno de merecer la ayuda de Dios. Pero todos ellos, por eso se les llama héroes de la fe, porque todos ellos tuvieron fe en Dios. No fe en la fe, tuvieron fe en Dios. Y confiaron en que a pesar de sus circunstancias, y a pesar de su situación, y a pesar de lo que estaban viviendo, Dios podía librarlos. No importa que ya estuvieran frente a los leones.
No importa que estuvieran en el horno de fuego, ellos mantuvieron su confianza. David vence al gigante no porque fuera un buen cazador, muy bueno con la honda para matar osos y leones. David venció al gigante porque confió en Dios. Cuando tengas un problema, una circunstancia difícil, tú dile ese problema: te voy a resolver. Te voy a resolver. Tienes problemas con los hijos, con tu matrimonio, con tus finanzas, tienes problemas en el trabajo, tienes problemas con tu salud, no importa cuál sea tu problema. Dile ese problema: te voy a resolver, te voy a vencer, te voy a sacar de mi vida. Y el problema quizás se burle, como el gigante se burlaba de David. Ay, tú con tus piedritas y tus palitos me vas a querer vencer. No, yo no te voy a vencer por mis fuerzas. En el nombre de Jehová de los ejércitos estás vencido. Sales de mi vida, estás derrotado. No puedes causarme más daño, no puedes destruirme más, no puedes afligir más mi alma, no tienes control sobre mi vida. Y aunque te grite y te ruge, te voy a devorar. Confía en el Señor, no en tus fuerzas, no en tu capacidad. Versículo 30 de ahí mismo de 1 Corintios, capítulo 1, ahora el versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Por Dios, es decir, por Dios tú estás en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿En qué debemos estar satisfechos y felices? En el Señor, en lo que Él hace por nosotros. Hoy yo tengo una vida mejor que la que tuve hace 5 años, hace 10, no se diga hace 20, no se diga hace 25 años. Estoy mucho mejor que hace más de 25 años. Pero no es por mí, les soy honesto, no es por mí. No es que yo me esfuerce por ser santo, no es que yo me esfuerce por ser justo, no es porque yo me esfuerce por vivir una vida correcta, por ser un buen padre o un gran esposo. No es por mí que he logrado tener la vida que hoy tengo. Les soy honesto, no son mis méritos. Gente se acerca, cristianos, no cristianos: oye, Axa, tú eres una buena persona. Y yo dentro de mí digo: si me conocieran, no me dirían eso. Es que tú eres un varón de Dios. A mí me sorprende cuando pastores, hermanos de otras iglesias, voy a predicar a otras iglesias, varón de Dios, y yo digo: varón de Dios, si me conociera. Por eso yo me atrevo a decirles aquí con mucha sinceridad y con mucho temor en mi corazón, porque yo espero que la respuesta que reciban sea buena. Yo les digo aquí: ¿quieren saber cómo soy? Pregúntenle a mi esposa. ¿Quieren saber cómo soy? Pregúntenle a mis hijos. Ellos me conocen bien. Dicen por ahí: ellos saben de qué pie cojeo. Ellos saben cómo soy cuando me enojo. Ellos saben cómo soy cuando estoy cansado, cuando no quiero hacer nada. Alguien me decía: ¿cómo te alcanza el tiempo para hacer todo lo que haces? No, a veces no me alcanza el tiempo. A veces me distraigo fácilmente. A veces me siento a ver la televisión y me quedo a ver una película. A veces como en la calle cualquier cosa, no cuido mi cuerpo a veces. Procuro hacerlo, pero hay veces que no lo cuido. Y como cualquier cosa, y luego estoy con dolores de estómago y digo: ay, ¿por qué me comí eso? No soy yo siendo justo, no soy yo siendo santo o siendo sabio. Por eso cuando me atrevo a dar un consejo, procuro no hacerlo en mis fuerzas, porque no quiero que sea mi sabiduría la que aconseje. Porque mi sabiduría es equivocada. He cometido muchos errores con mi sabiduría. Pero la sabiduría de Dios, dice, Dios Él nos ha hecho sabios, justos, santos y redimidos. Nos ha hecho sabios porque no es nuestra sabiduría, es la sabiduría de Dios. Nos ha hecho justos porque no somos justos por nuestros méritos, somos justos por el perdón que Él nos ha otorgado.
Nos ha hecho santos porque no nosotros nos alejamos del pecado, sino que Él nos libró del pecado. Y su obra de santificación, dice Pablo en Tesalonicenses, su obra de santificación será completa en nosotros, en Tesalonicenses primera de Tesalonicenses capítulo 5. Dice, la obra de santificación que Él ha empezado en nosotros, la completará. Entonces yo soy santo no porque yo haga méritos para hacerlo, ni me esfuerce todos los días por ser santo. En realidad hay cosas que de repente hago, que digo, no Señor, esto no está bien, y el Señor me reprende, y el Espíritu Santo me habla y dice, arrepiéntete porque esto que hiciste, o esto que dijiste no estuvo bien. Arrepiéntete ahora mismo. Y no es mi santificación, es la santificación de Él. Pero más todavía, dice que nos ha redimido, que hay redención en nosotros. ¿Qué es redimir? Redimir es pagar el precio de algo o de alguien. La redención sucedía en los tiempos de nuestro Señor Jesús, en el tiempo de Roma, porque había esclavos. Si ustedes recuerdan, había esclavos de los romanos. Pero los romanos tenían una ley que decía que una persona podía redimirse, es decir, pagar el precio de su esclavitud. Y entonces había esclavos que eran redimidos porque ellos juntaban el dinero de lo que costaba su esclavitud y pagaban por ellos, y entonces eran redimidos y se les daba una constancia de que ya no eran más esclavos. En ese contexto es que Pablo explica que somos redimidos, porque nosotros éramos esclavos y el precio se pagó por nosotros. El precio fue pagado por nuestro Señor Jesús, que nos redimió. Dijo, ¿cuánto vale la vida de Él? ¿Cuánto vale la vida de Él? ¿Cuánto vale? Yo pago. Si quisiéramos pagar nuestro perdón, no podríamos. Por eso me llama mucho la atención que haya religiones que enseñan que ir de rodillas a un lugar, que castigarse, flagelarse, lastimarse, eso le agrada a Dios, eso no le agrada a Dios, porque ya sufrió su Hijo para que nosotros no sufriéramos igual que Él. Entonces ya Él ya pagó por nosotros. Ya no somos más esclavos de nada. Si podríamos decir que somos esclavos, como dice el apóstol Pablo, ahora somos esclavos de Cristo. Él pagó, compró con su vida misma, con su sangre misma, pagó nuestra redención, nuestro perdón. En todo eso, sabiduría, justificación, santificación y redención, ¿en qué parte cabemos nosotros? ¿Qué hicimos nosotros para alguna de esas? Nada. Todo lo hizo el Señor. ¿Para qué? Por eso dice Pablo, para que, como está escrito en el versículo 31, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿En quién? ¿Por qué te sientes una mejor persona? Porque soy cristiano. No. Seremos cristinos o cristianos o testigos o católicos, lo que sea, pero ningún mérito está en nosotros. El mérito es del Señor. Entonces, si te vas a sentir bien, por eso cuando el rey le grita a Daniel, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios vivo a quien tú sirves, ¿pudo librarte de los leones? Y Daniel le responde, vive para siempre, oh rey, el Dios a quien yo sirvo me ha librado de los leones. Y le explica, mandó un ángel a taparle la boca a los leones. Y dice claramente la palabra que Daniel fue librado porque confió en el Señor. ¿Qué te libera? ¿Qué te salva? ¿Qué te libra de tus problemas, de tus adversidades? Tu confianza en Dios. ¿Qué te va a ayudar a resolver tus dificultades en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu salud, con tus hijos, con tus nietos? ¿Qué te va a ayudar a librar, a salir victorioso de esas adversidades? Tu confianza en el Señor. Confía en Él. Pon tus descargas en Él. Pon tus necesidades en Él. Ahora, no se trata de que tú dices, confío en el Señor, me siento en mi cama, en mi sillón, cruzo los brazos y le digo al Señor, ¡ay, resuélvelo, Dios! No, tienes que actuar, tienes que moverte. Imagínense a Daniel diciéndole al rey, sí, Dios me va a librar, pero no me eches al foso. O a David diciendo desde la trinchera, sí, yo venzo al gigante, pero tráigame uno más chiquito. No, salieron a enfrentar las circunstancias, enfrentaron la situación, pero salieron con una confianza en Dios. Y eso nos va a ayudar a salir vencedores.
Amén. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Estas 3 llamadas me hicieron reflexionar acerca de la vida que vivimos. Y el apóstol Pablo dice en un texto: si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Y dice Pablo: sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No importa cómo te vaya en la batalla, al final de cuentas, eres del Señor. Él ya pagó el precio por ti. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque hoy has hablado a nuestro corazón y a nuestro espíritu, y hoy reconocemos que la vida que tenemos es un regalo maravilloso, que tú nos otorgas, que tú nos das cada día, para vivir la vida, para enfrentar las circunstancias, para resolver los problemas, no en nuestras fuerzas, no en nuestra capacidad, no porque podamos hacerlo, sino porque tú nos ayudas y porque tú nos sostienes. Hoy queremos poner nuestra confianza en ti. En medio de toda circunstancia y en medio de todo problema y en medio de toda dificultad, Señor, queremos confiar en ti. No importa lo que vean nuestros ojos, no importa lo que vean nuestros oídos, no importa cuánto dolor sienta nuestra alma y cuánta aflicción venga a nuestro espíritu. Hoy, Señor, queremos poner nuestra confianza en ti y creer, Señor, creer con todo el corazón que tú ya lo hiciste por nosotros. Que tú ya nos has dado la sabiduría para tomar mejores decisiones. Que tú ya nos has justificado, que podemos vivir correctamente, justamente delante de ti. Que nos has hecho santos como tú eres santo. Y sobre todo, Señor, que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, porque tú pagaste el precio. Tú nos redimiste en la cruz. Ahora somos tuyos. Por eso, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y si en algo vamos a sentirnos contentos, satisfechos, felices por lo que nos pasa, será porque tú lo hiciste, Señor. No nosotros, no es nuestro mérito, no es nuestra capacidad, eres tú, Señor. Eres tú el que nos sostiene. Bendice a todos mis hermanos, a toda la congregación, a todo Manto Nuevo, a todos aquellos que pertenecen a este ministerio, bendícelos, que escuchen este mensaje y que tengan la certeza, Señor, de que tú los sostienes, de que tú los ayudas, que no importa cuál sea la situación por la que estén pasando, tú les das la victoria, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ayúdanos a todos nosotros, protégenos y líbranos del mal, guarda nuestras vidas en tus manos. Confiamos y confiamos completamente en ti. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A ti la gloria. Amén.